Hola, en este video abordaremos el tema de polígonos. En especial veremos cuál es su clasificación, cuántas diagonales tiene un polígono y cuáles son los ángulos internos y externos que sostienen. La palabra polígono procede del griego que significa muchos ángulos y se define como una figura limitada por segmentos de recta. Un polígono tiene el mismo número de lados, el mismo número de vértices, el mismo número de ángulos internos y el mismo número de ángulos externos. Elementos de los polígonos. Todo polígono está formado por los siguientes elementos. Lados son las rectas que delimitan el polígono. Ángulos internos son los ángulos formados por dos lados consecutivos que se encuentran dentro del polígono. Ángulo central es el formado por dos radios consecutivos. Ángulos externos son aquellos ángulos formados por un lado y la prolongación del lado adyacente. Un ángulo interno más su ángulo externo tienen que sumar 180 grados. Vértices son los puntos donde concurren dos lados. Finalmente tenemos las diagonales, que son las rectas que unen dos vértices no consecutivos del polígono. Aquí podemos ver gráficamente los elementos de los polígonos. Primero tenemos los vértices. Posteriormente tenemos los ángulos internos, que son todos aquellos que se encuentran dentro del polígono. Tenemos los ángulos externos, que se originan de la prolongación de uno de los lados y que hacen que un ángulo interno más un ángulo externo sumen 180 grados. Y tenemos las diagonales. Por otro lado, también tenemos los ángulos centrales, que se originan a partir de dos radios. Clasificación de los polígonos. La primera clasificación de los polígonos es por sus lados, y estos pueden ser regulares o irregulares. Los polígonos serán regulares cuando todos sus lados y ángulos son iguales. Sin embargo, serán irregulares cuando no tienen todos sus lados y ángulos iguales. Por ejemplo, podemos tener un triángulo equilátero, que es regular, o un cuadrilátero, en el que uno de los lados no es igual al resto de sus lados y por lo tanto será irregular. Asimismo, podemos tener pentágonos regulares y figuras como octágonos o decágonos, en donde algunos de sus lados son distintos y por lo tanto serán irregulares. La segunda clasificación es por sus lados, en donde estos pueden ser convexos, en donde todos los ángulos internos o interiores son menores a 180 grados. Sin embargo, este polígono será cóncavo si al menos uno de sus ángulos internos es mayor a 180 grados. Por ejemplo, en este polígono, el ángulo A es claramente mayor a 180 grados, lo que hace que el polígono sea cóncavo. La tercera y última clasificación es por su número de lados, en donde cada polígono recibe un nombre de acuerdo al número de lados que lo conforman. Por ejemplo, si tiene 3 lados será un triángulo, si tiene 4 lados será un cuadrilátero, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octágono, 9 lados nonágono, 10 lados decágono, y por ejemplo, un polígono que tiene 20 lados se le conoce como icoságono. Diagonales de un polígono. El número de diagonales en un polígono se obtendrá en función del número de lados. Por ejemplo, si queremos calcular el número de diagonales trazadas desde un solo vértice, ocuparemos la siguiente fórmula: d igual a n menos 3, donde d minúscula es el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice y n es el número de lados que tiene el polígono. Número de diagonales totales. El número total de diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices del polígono está dado por la siguiente fórmula. Diagonales totales es igual a n, donde n es el número de lados, multiplicado por n-3 entre 2. Vamos a ver algunos ejemplos. En este primer ejemplo, queremos calcular el número de diagonales que se pueden trazar
desde un solo vértice de un hexágono. Como queremos ver las diagonales desde un vértice, vamos a ocupar la fórmula de D igual a n-3. Ahora bien, ¿cuántos lados tiene un hexágono? La respuesta es que tiene 6 lados. Por lo tanto, haremos la sustitución de n por 6. Y 6 menos 3 es igual a 3. Por lo tanto, en un hexágono, desde un vértice, por ejemplo el vértice E, puedo trazar únicamente 3 diagonales. En este segundo ejemplo, quiero calcular el número de diagonales que se pueden trazar en total en un octágono. Como quiero calcular el número total de diagonales, ocuparé la fórmula de D igual a n por n-3 entre 2, donde n es el número de lados que tiene el polígono. En un octágono se tienen 8 lados, por lo tanto reemplazaré el valor de n por 8 en ambos casos. 8 por 8 menos 3 entre 2. El primer paso es realizar la resta de 8 menos 3, que me da un valor de 5. Siguiente paso, realizo la multiplicación de 8 por 5, que me da un valor de 40. Y finalmente divido 40 entre 2, que me da un valor de 20. Por lo tanto, en un octágono se pueden trazar 20 diagonales en total. Ángulos de un polígono. La magnitud de los diferentes ángulos de un polígono se obtiene a través de las siguientes fórmulas. Si yo quiero calcular la suma de los ángulos internos de cualquier polígono, ocuparé la fórmula de 180 por n-2. Si quiero calcular la suma de los ángulos externos o exteriores de cualquier polígono, esta suma siempre debe dar 360 grados. Si yo quiero calcular específicamente el valor de un ángulo interno en un polígono regular, ocuparé la fórmula de 180 por n-2 entre n. Y finalmente, si quiero calcular el valor de un ángulo externo en un polígono regular, ocuparé la fórmula de 360 entre n. En todos los casos, n es el número de lados del polígono. Vamos a ver algunos ejemplos. Quiero determinar el valor de un ángulo interno de un octágono regular. Como quiero calcular el valor de un ángulo en específico, ocuparé la fórmula de I igual a 180 por n-2 entre n, donde n es el número de lados del polígono. Como estamos hablando de un octágono, reemplazaremos el valor de n en ambos casos por 8. 180 por 8 menos 2 entre 8. Realizo la operación del paréntesis, 8 menos 2 es igual a 6. Multiplico 180 por 6 y me da el valor de 1080. Finalmente, divido entre 8 y obtendré que cada ángulo interno de un octágono regular mide 135 grados. Segundo ejemplo, quiero determinar el ángulo externo de un icoságono regular. Para determinar un ángulo externo, ocuparé la fórmula de 360 sobre n, donde n es el número de lados del polígono. En este caso, al ser un icoságono, reemplazaré el valor de n por 20. 360 entre 20 me da un valor de 18 grados. Por lo tanto, cada ángulo externo de un icoságono regular medirá 18 grados. Tercer ejemplo, quiero determinar la suma de los ángulos externos de un icoságono regular. En el caso de la suma de los ángulos externos, debo de recordar que siempre van a dar 360 grados. Por lo tanto, la respuesta es 360. Finalmente, quiero calcular la suma de los ángulos internos de un icoságono regular. La suma de los ángulos internos se encuentra definida por 180 por n-2, donde n es el número de lados del polígono. Al ser un icoságono, reemplazaré el valor de n por 20. 20 menos 2 es igual a 18. Finalmente, 180 por 18 me da el valor de 3240 grados. Con estos temas, hemos aprendido la clasificación de los polígonos, cómo podemos determinar las diagonales de ellos y la suma de los ángulos internos y externos y el valor del ángulo interno y externo de un polígono. Gracias.